Gracias. A nombre de la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos, le damos la bienvenida a los más de 600 asistentes que se registraron en este seminario web, y también le damos la bienvenida a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión simultánea que tenemos a través del perfil de Facebook de la asociación. En primer lugar, pues quisiera presentar a nuestras ponentes el día de hoy. Y bueno, debo ofrecer una disculpa porque la doctora Montserrat Hernández no va a poder acompañarnos en esta ocasión por motivos de fuerza mayor, pero sí contamos con la muy grata presencia de la maestra en ciencias Beatriz Liliana Álvarez Mayorga. Ella es egresada de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Egresó como químico en alimentos y cuenta con una maestría en ciencia y tecnología de los alimentos, teniendo como área terminal en esta maestría la inocuidad microbiana de los alimentos. Tiene 22 años de experiencia docente e investigación. Cuenta con diversas publicaciones en revistas arbitradas nacionales e internacionales. Participa en el comité evaluador de tesis de licenciatura y maestría ahí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es revisor de artículos de la revista indizada de alto impacto Foodborne Pathogens and Disease. Tiene más de 60 trabajos en congresos nacionales e internacionales y más de 50 participaciones en eventos científicos por invitación como ponente u organizador. Ella cuenta con el reconocimiento del perfil PRODEP desde 2011 a la fecha. Es miembro fundador y parte del consejo editorial del portal de divulgación científica Hablemos Claro, con el que ya hemos realizado diversas actividades en asociación con ellos. Actualmente está inscrita en el programa de doctorado en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Naturales, con línea terminal Nutrición Humana. Y aquí está realizando investigación sobre la producción y caracterización de proteínas recombinantes humanas. Entonces, como podemos ver, la maestra Álvarez pues tiene una amplia experiencia en este tema tan importante que se va a tratar el día de hoy. En esta época de confinamiento es importante informarnos y mantenernos actualizados, y es por ello que la MECA pues ha planeado varios temas. Este es el segundo y tendremos otros posteriormente, pero en este día vamos a tratar el tema COVID-19 e inocuidad alimentaria, las medidas de higiene y su impacto en la transmisión de patógenos. Un tema por demás importante en estos días. Y sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a la maestra Álvarez para que comience su exposición. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, Oscar. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por el interés y su participación en esta pequeña plática que vamos a tener. Vamos a dar inicio a la ponencia. Perdón. Un segundo. Listo. Muy bien, entonces, como bien nos mencionaba Oscar, la ponencia vamos a tratar de hablar un poco de cómo las medidas higiénicas que se están presentando ahorita o que nos estamos acostumbrando o tomando más conciencia de ellas pueden tener también un impacto en la transmisión de patógenos. Nada más a manera de repaso general, de reflexión, porque todos los días estamos escuchando hablar sobre el tema, pues debemos recordar o hacer énfasis en que el COVID-19 es una infección respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2, el cual en diciembre de 2019 se notificó el primer brote en Wuhan, China. Los signos y síntomas incluían fiebre, cansancio, tos seca y dificultades para respirar. 3 meses después ya se habían identificado cerca de 1 millón de casos de contagio a lo largo del planeta. Ante la severidad de la enfermedad y la creciente propagación del virus, el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró a esta nueva enfermedad como pandemia.
Como en muchas otras enfermedades, la forma de contagio es el contacto con personas infectadas. El virus puede transmitirse a través de las gotículas que se liberan o se expulsan de la nariz o la boca cuando se tose, se estornuda o incluso al hablar. Sin embargo, estas gotículas pueden depositarse en las diversas superficies u objetos con los que se tiene contacto y entonces de manera directa un individuo que toca estas superficies en donde el virus puede permanecer activo se contagia si posteriormente se toca la boca, los ojos. El coronavirus es un virus respiratorio. No es considerado un microorganismo de origen alimentario por el CDC o otras autoridades sanitarias. Sin embargo, en la cadena de suministro de alimentos, los especialistas en ciencia y tecnología de alimentos están estudiando las distintas vías de propagación del virus y cómo evitar que los alimentos puedan ser una vía de contagio por contaminación cruzada. En este sentido, se pueden llevar a cabo acciones similares a las aplicadas para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos para mitigar el virus, pero considerando que las fuentes y mecanismos de contaminación podrían ser los mismos. Sin embargo, los factores que pueden estar afectando la sobrevivencia que el virus pudiera tener en las superficies de los alimentos son las que también se tienen que tener en consideración para poder evaluar su eventual participación como propagación. ¿Cómo es que nosotros podemos considerar esta parte de integrar las medidas higiénicas que estamos teniendo ahorita específicamente para el virus con respecto a la transmisión que puede haber en los alimentos? El coronavirus, ha habido ya ahorita infinidad de publicaciones, de reportes, podemos encontrar muchas noticias acerca de cómo podemos inactivarlo. Es cierto también que todos estos estudios están siendo traspolados o interactuando con los estudios que hay con otras cepas de coronavirus, no específicamente con el SARS-CoV-2. Algunos estudios ya han sido realizados. Sin embargo, bueno, como cualquier otro virus o cualquier otro microorganismo, podemos decir que el coronavirus se destruye ante la acción de la mayoría de los germicidas de uso rutinario en la industria de alimentos. Compuestos clorados, sales cuaternarias de amonio, ácido peracético, entre otros. No es un virus particularmente resistente. En los alimentos no se han visto evidencias de que se mantenga viable, pero sí en las superficies inertes. Hay datos ya publicados donde otras cepas de coronavirus, e incluso por ahí encontré un estudio con el SARS-CoV-2, donde publican que puede sobrevivir o puede permanecer hasta 24 horas en cartón, en plástico o incluso en acero inoxidable por 2 o 3 días. Sin embargo, bueno, el 99.99% de la carga virus del coronavirus presente en espacios cerrados y superficies se inactivaría, por ejemplo, si estos se sometieran a una temperatura de 56 grados por 52 minutos o 65 grados por 7.5 minutos. Esta conclusión fue realizada en un estudio en el IRTA, en el Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias, que concluye que la desinfección térmica pudiera ser una buena alternativa a la desinfección química en espacios y superficies en las que se sospechara o se estuviera consciente de que está presente el SARS-CoV-2, porque ¿por qué pudiera ser una mejor alternativa que la desinfección química? Pues porque obviamente no se quedarían residuos en las superficies y los espacios pudieran tener menos condiciones de humedad. Todas las medidas higiénicas que se han recomendado en esta pandemia están de acuerdo a las prácticas que se recomiendan también para el manejo higiénico de los alimentos. Algunas tienen mucho más énfasis en patógenos transmitidos por alimentos, pero que también pueden tener impacto en la mitigación de este virus. En este contexto, por supuesto, el personal que labora en todas las áreas relacionadas a la cadena de suministro de los alimentos o a los manipuladores de alimentos en cualquier establecimiento son piezas clave en la protección de los alimentos. De ahí que, bueno, se esté también haciendo o teniendo este énfasis.
repito, como decíamos hace un momento, aunque las autoridades sanitarias como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, o la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, o los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC, han declarado que hasta el momento no existe evidencia sobre la transmisión de las enfermedades por medio de los alimentos, es necesario proteger a las personas que participan en la producción de alimentos para también reducir los riesgos de contaminación cruzada. Así, las recomendaciones básicas de higiene y seguridad de los alimentos juegan un papel muy importante en la prevención del riesgo. Es decir, las buenas prácticas de manufactura van a seguir siendo una herramienta básica. Todos tenemos imágenes como eh, estas donde está el, el trabajador con cubrebocas, con guantes, eh, con cofias, con todo el equipo de seguridad para prácticas higiénicas, que bueno, ahora no nada más las vemos en la producción de alimentos, sino también algunas de ellas aplicadas en nuestra misma persona. El lavado de manos, por supuesto, que ha sido de las prácticas más enfatizadas en estos momentos, y la aplicación de algún gel antibacterial o algún desinfectante para manos. Entonces, la prevención del contagio está basada principalmente en aplicar procedimientos de higiene dentro de estas adaptaciones que se han hecho, digamos, a estas buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos. Está, como decíamos hace un momento, el aumentar la frecuencia de lavado de manos. ¿Qué es lo que nos han estado insistiendo? En la técnica que debemos de utilizar o la técnica que debemos llevar a cabo, para la cual también está, por supuesto, el dotar de insumos, ¿no? Entonces yo puedo estarles diciendo a las personas que tenemos que tener un frecuente lavado de manos, un adecuado lavado de manos, pero tengo que dotarles de esos insumos para que ellos puedan aplicarlo de manera adecuada. Por ejemplo, jabones líquidos que pueden ser todavía o pueden tener un efecto mejor en cuanto incluso a practicidad y a la remoción de microorganismos. Utilizar, por ejemplo, toallas de papel para evitar que se conviertan en un reservorio de microorganismos en un determinado momento que no se lleve a cabo un adecuado lavado de manos. Entonces, cuando hablamos de lavado de manos, pues todo el mundo pensamos, lavarse las manos es muy fácil y es una de las formas más eficaces de propagar microorganismos. Sin embargo, pues lo que cada quien entendemos como lavado de manos es muy diferente. En la imagen, por ejemplo, podemos ver a lo mejor una persona está preparando alimentos o llega de la calle, ¿no? Se lava las manos con una inadecuada técnica o con un jabón no adecuado o solamente con agua. O puede ser que diga, bueno, me aplico el gel antibacterial porque funciona maravillosamente. Sin embargo, cualquier tratamiento germicida, mientras no lleva un lavado previo, la eficiencia va a ser menor. Entonces, llega de la calle, se lava las manos de una manera inadecuada, toca, por ejemplo, como se observa en la imagen, toca la manija del refrigerador, y si vemos en la parte derecha de la imagen, vemos cómo pueden quedar ahí los microorganismos en esa superficie. Estas imágenes son tomadas haciendo una evaluación con un simulador de bacterias, que lo que hace es evidenciarnos cómo un inadecuado lavado de manos o una ausencia de lavado de manos puede dejar microorganismos en las superficies que nosotros vamos tomando. Entonces, nos han dado 20,000 técnicas, bueno, más bien hemos escuchado 20,000 recomendaciones, pero todas llegan a lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mojar las manos con agua corriente, algunas recomendaciones son que con agua tibia. Sin embargo, el no controlar la temperatura del agua al momento de lavarse las manos puede tener también repercusiones negativas, porque entonces puede haber irritaciones en la piel, etcétera. Entonces, que puede generar incluso algunas llagas o situaciones que pudieran resultar contraproducentes. Eh, una vez que se mojan las manos, bueno, nos enjabonamos, frotamos las manos con las técnicas de los 20, 30 segundos, tratando de contactar toda la superficie. Después hay que enjuagar las manos con agua corriente y secarlas con una toalla, de preferencia de papel, o si se lleva a cabo con toallas de tela, pues hay que tener ahora otros especiales cuidados para que esa toalla no sea un reservorio de microorganismos.
¿Cuándo nos tenemos que lavar las manos? Pues en todas las situaciones que estemos en contacto con posibles fuentes de contaminación. En el caso de esta situación en la que nos encontramos ahorita de la pandemia por COVID-19, pues el principal énfasis es después de toser o estornudar, después de tocar cualquier objeto, manijas, puertas, objetos públicos, ¿no? Pasamanos en el transporte, los mismos teléfonos celulares. Eh, Aun cuando el COVID no ha sido evidenciado que se pueda transmitir a través de los alimentos, también es importante llevar a cabo este lavado antes de comer, antes de preparar los alimentos, después de ir al baño, después de estar en contacto con algún familiar infectado o enfermo, por supuesto, eso es mucho más relevante, aun cuando no tengan síntomas, pudieran ser portadores asintomáticos, ¿cierto? Después de contactar también con animales o de recoger los desechos de ellos. Y bueno, también, además de este lavado de manos, las recomendaciones del uso de elementos de protección como guantes, cofias, en algunos casos lentes de seguridad, son también pertinentes. Y todas las otras medidas que se tiene, por ejemplo, en la manipulación de alimentos, uñas cortas, bien cuidadas, no utilizar joyería que pudiera también ser un reservorio. En el caso ya de las prácticas higiénicas enfocadas a la manipulación de alimentos, bueno, nos recomiendan zapatos cerrados, sin tacón, mangas largas, etcétera, ¿no? Cualquiera de estas medidas siempre van a ser pertinentes para mitigar cualquier contaminación por cualquier tipo de microorganismos. Además, o durante el lavado de manos, también se recomienda el uso de algún agente sanitizante o algún agente germicida, y por mucho se ha recomendado los sanitizantes a base de alcohol que tenga una concentración entre el 60 y el 70%. Quiero hacer énfasis nuevamente en que cualquier tratamiento germicida que nosotros apliquemos tiene que tener previo un lavado de manos, porque si no, la materia orgánica, la suciedad que pueda estar presente va a reducir la eficacia que pudiera tener este sanitizante. Entonces, bueno, ya mencionábamos que aunado al reforzamiento y al especial énfasis a las prácticas sanitarias, por ejemplo, en las industrias, no nada más de alimentos, sino en las industrias que mantuvieron sus actividades en una normalidad durante esta pandemia, pues se han implementado otras medidas como el aislamiento de operarios en los comedores, por ejemplo. Se han instalado mamparas como las que se observan en la imagen de la esquina superior izquierda, eh, mamparas de separación entre ellos. En algunos lugares solamente hicieron separaciones virtuales, es decir, un espacio se ocupa, otro no, uno sí, otro no. Se hizo énfasis, decíamos, en las buenas prácticas higiénicas. En las oficinas también, uso de cubrebocas. Si tenían contacto con alguien que pudiera estar llegando por alguna razón muy particular, todas las medidas higiénicas de desinfectantes, la sana distancia, etcétera. Algo también que se hizo como una medida adicional fue incrementar la frecuencia de las desinfecciones de las áreas, no nada más de las superficies de los equipos, sino también de paredes, puertas, manijas, pisos incluso, ¿no? Se ha tenido también un especial cuidado en el mantenimiento y en la selección de los proveedores, procurar no tener nuevos proveedores en estas situaciones. Hasta donde ha sido posible se ha restringido el ingreso a visitantes y las medidas o las actividades, perdón, que así lo han permitido, pues se han llevado a cabo o se están llevando a cabo de manera remota, como en este momento, ¿verdad? En otros escenarios de la vida diaria, pues también se han realizado cambios importantes. La protección más exigente a los alimentos en los supermercados, una desinfección también frecuente de bandas, por ejemplo, en el área de cajas, alimentos que antes podíamos encontrar expuestos, que aparentemente no representaba un riesgo mayor en la transmisión de microorganismos, por ejemplo, el pan o los alimentos preparados generalmente estaban ya destapados, expuestos a que todo el mundo pasara cerca de ellos. Ahora todos están empacados individualmente, todo está cerrado, ¿no?
obviamente desde el ingreso al supermercado con unas medidas de desinfección de carritos, de manos, en algunos lugares incluso te proporcionan guantes al ingreso, por supuesto el cubrebocas y la sana distancia, ¿no? Restringir el ingreso. Entonces, bueno, todo esto pueden ser medidas muy simples para que se puedan tener efectos positivos en la procuración de la inocuidad. Por ejemplo, también cuando los insumos del mercado, supermercado, los llevamos a nuestras casas, pues antes no era común que se hiciera y ahora llegamos y desinfectamos todo lo que traemos de fuera de almacenarlo, ¿no? Esto era muy poco usual que se hiciera y ahora, bueno, esperemos que esto se empiecen a hacer prácticas rutinarias. El uso del cubrebocas ha sido sumamente cuestionado, sin embargo, por supuesto, teniendo un cubrebocas que sea lo suficientemente eficaz como para poder detener estos aerosoles que se generan al hablar, y por supuesto al toser o al estornudar. Entonces, quizá no sean a veces, dependiendo de las actividades que llevemos, ¿no? Las mascarillas N95, por ejemplo, son de las más eficientes, sin embargo, cubrebocas de tela quirúrgica pueden también ser bastante eficientes para el uso diario, por ejemplo, ¿no? Entonces, la OMS también ha dado una serie de recomendaciones que coinciden con las recomendaciones que por mucho tiempo han operado en la preparación de alimentos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una imagen que ha sido, que es muy utilizada y es lo principal que se hace cuando hablamos de prácticas higiénicas en la manipulación y la preparación de alimentos, que son los 4 principios de la higiene o de la seguridad o de la inocuidad alimentaria, que es limpiar, separar, enfriar, o bueno, más bien limpiar, separar, cocinar y enfriar, ¿no? Sería así como el ciclo que nosotros estaríamos llevando. Quizá no todas estas tengan un impacto tan fuerte en la mitigación del coronavirus, porque no se transmite por alimentos, pero bueno, si estamos asimilando o estamos concientizándonos en medidas higiénicas, pues yo creo que es una buena oportunidad para que también podamos hacer énfasis en estas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de limpiar, pues estamos hablando de que nosotros podemos ver superficies aparentemente limpias, pero a los microorganismos que pueden estar presentes no los podemos ver, por supuesto no los vamos a oler, y cuando hablamos de microorganismos patógenos ni siquiera van a generar algún cambio o una alteración evidente en el alimento. Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues mantener limpias los escenarios en donde estamos preparando alimentos y ahora lo estamos llevando también a todas nuestras áreas de nuestro ambiente rutinario. Entonces, muchas de estas recomendaciones, por ejemplo, es limpiar superficies. Hay algunas superficies que se recomienda limpiar incluso con agua caliente, por ejemplo, cuando tenemos restos de grasa o algo que sea más difícil de remover a través de jabones o detergentes. Entonces, se puede recomendar también el uso de agua caliente para también eliminar toda esa suciedad, arrastrar materias orgánicas e inorgánicas que pudieran permitir que cuando yo aplique un tratamiento de desinfección, pues este sea más efectivo. Y también, bueno, la recomendación es que todas estas medidas de limpieza se lleven a cabo cuando yo paso de una a otra preparación. Es decir, termino de preparar un alimento y si voy a empezar con otro alimento, bueno, también en ese ínter estar llevando a cabo estas limpiezas. Limpiar los derrames de inmediato, eh, también tener, por ejemplo, los trapos famosos de cocina, eh, lo más alejado de las superficies donde se pudo haber tenido contacto con materiales crudos. Es decir, vamos a tener el siguiente paso que es separar. Entonces, la contaminación cruzada es la manera en la que yo puedo estar propagando bacterias de unas superficies a otros, ¿no? O incluso de un individuo a otro. Entonces, desde que vamos al supermercado, lo recomendable sería separar la carne cruda, mariscos, todo lo que sea susceptible de que traiga microorganismos viables, separarlos en bolsas de plástico, por ejemplo, y en otras bolsas
poner los materiales que ya están prácticamente listos para consumo. Se pueden utilizar bolsas, por ejemplo, de tela o estas reutilizables y también se recomienda que estas mismas se estén lavando con frecuencia. En la misma casa, por ejemplo, se pueden separar o se pueden utilizar diferentes tablas, cuchillos para cada tipo de alimento. Cocinar los alimentos de alguna manera es una de las maneras más seguras, siempre y cuando tengamos las temperaturas adecuadas. En la cuestión de la cocción, lo que se recomienda o lo que se tiene que tener en cuenta es que no nada más el color y la textura pueden ser indicadores confiables de si los alimentos han alcanzado o no las temperaturas internas. Según, por ejemplo, una investigación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, una de 4 hamburguesas se vuelven color marrón, es decir, nos dan una apariencia de ya cocidas antes de alcanzar una temperatura interna segura. Estamos hablando de carne cruda, molida, que si la temperatura interna en el centro no es por arriba de los 63 grados, entonces, o de los 65 grados, pudiéramos tener ahí sobrevivencia de microorganismos patógenos. Por supuesto, en los casos ya muy eh, extremos, pero ojalá lo podamos también convertir en una rutina, es usar termómetros para alimentos, ¿no? Para poder verificar que las temperaturas internas son las adecuadas. Existen ya tablas donde nos recomiendan las temperaturas para cada tipo de alimentos. ¿Cuál es la última recomendación que decíamos? Pues enfriar, ¿no? Enfriar por debajo de los 4, con temperaturas mínimas de 4 grados. Aquí lo que vamos a mantener o a evitar, perdón, es el desarrollo de los microorganismos. Aquí quizá no va a haber una muerte térmica, una muerte microbiana, pero lo que sí vamos a hacer es evitar que los microorganismos que hayan sobrevivido a los procesos previos, pues no lleguen a niveles peligrosos. Es importante que este enfriamiento se lleve de manera rápida y adecuada. Refrigerar los alimentos dentro de las primeras 2 horas que se prepararon. También la descongelación tiene una parte importante, es descongelarlos correctamente, es decir, no a chorro de agua caliente. Si se llega a hacer en el microondas, a potencias bajas, como el mismo horno de microondas lo recomienda, o en refrigeración un día anterior. Eh, ¿Por qué estoy haciendo énfasis en estas prácticas higiénicas de los alimentos? El impacto que los manejadores pueden tener en la transmisión de enfermedades por medio de los alimentos es muy alto. Estudios o datos que tiene publicados el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, por ejemplo, estima que 76 millones de los casos de este tipo de enfermedades están asociados a los manipuladores. El 18 al 20% está asociado con un trabajador infectado, probablemente asintomático, y por ejemplo, en el Reino Unido, el 7% de esos brotes pues eran solamente por salmonelosis. ¿Cuáles son esos factores que ha identificado la CDC? Pues el manejo de alimentos por una persona infectada, nuevamente lavado de manos incorrecto, contaminaciones cruzadas, manipulación de alimentos con manos desnudas o incluso con guantes, ¿sí? Aquí hay una cierta contradicción o cierta situación que también tenemos que tener muy en cuenta, porque a veces cuando la persona está utilizando guantes, pues entonces puede ser que se confíe a que no va a pasar nada y entonces no tenga un cambio adecuado de los guantes o los esté usando de una manera incorrecta. ¿Qué pasa? Los datos acerca de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos no son nada despreciables. El número de brotes que podemos ver o los casos involucrados y las muertes en cada brote, pues son realmente preocupantes, ¿sí? Aunque la cadena de alimentos, la cadena de procesamiento de alimentos está teniendo cada vez medidas más seguras, todavía los gobiernos federales estiman, por ejemplo, en Estados Unidos, que ahorita, hasta el día de hoy, puede haber 48 millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos, donde si se hace un estimado, pues se puede decir que 1 de cada 6 habitantes
están enfermos, perdón. Esto se estima más o menos en 128,000 personas que pueden estar hospitalizadas y hasta en 3,000 muertes. Entonces, podemos encontrar brotes, por ejemplo, donde quizá el alimento, en este caso, por ejemplo, habla de un brote de campilobacteriosis asociado a consumo de leche, donde hubo más de 100 personas enfermas. Esto fue del 28 de mayo al 5 de junio, por ejemplo, de las personas que vivían en Bornholm, donde aquí dieron positivas a Campylobacter jejuni y hubo incluso niños pequeños, ¿no? Estaban involucradas personas desde los 9 hasta los 97 años de edad. Entonces, bueno, aquí en este caso quizá el alimento estaba directamente involucrado, pero por ejemplo vemos este otro brote en Hong Kong, donde el brote fue asociado también a el agente etiológico era salmonela, y aquí estaba asociado a sándwiches. Entonces eran sándwiches que ya estaban preparados, donde evidentemente el manipulador fue el que estuvo más involucrado en la configuración de ese brote. Y bueno, aquí por ejemplo este brote es un brote de salmonelosis donde se asoció, a pollitos que tenían entraspatio, pero entonces la gente que manejaba los pollitos no tenía las prácticas higiénicas adecuadas, principalmente lavado de manos, y llevaba el microorganismo al interior de su domicilio. Entonces, los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, decíamos, no son absolutamente nada despreciables. Aquí vemos una imagen de los brotes que se han reportado en Estados Unidos en los últimos 10 años. Entonces, solamente transmitidos por alimentos, estamos hablando, por ejemplo, de 9,594 brotes, donde ya hubo 238 muertes, ¿no? Entonces, si reafirmamos que muchos de estos son por las malas prácticas higiénicas, pues lo podemos llevar a cualquier otro escenario, no solamente a los transmitidos por alimentos. Estos son por año, cómo se fueron configurando esos riesgos solamente transmitidos por alimentos. En nuestro país no tenemos una estadística tan detallada. Sin embargo, también podemos encontrar datos en el boletín epidemiológico, donde nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí esta es la semana 21 de este año, y vemos las enfermedades infecciosas intestinales, ¿no? Vemos ahí un acumulado al 2019 de 2,400, me parece. Y podemos de ahí ir desglosando. Por ejemplo, podemos encontrar el dato específico. Este es el primer recuadro, es de manera general, de las diferentes enfermedades que están reportadas por la Secretaría de Salud. Y en los recuadros de abajo, bueno, esos los podemos encontrar por entidad federativa. Solo pongo aquí algún ejemplo de cómo podemos encontrarlo. Entonces, encontramos, por ejemplo, cólera, fiebre tifoidea, por acá otras salmonelosis, ¿no? Recordemos que la tifoidea la tenemos separada por la severidad de la enfermedad, tenemos shigellosis, pero también tenemos ahí algo que dice infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas. Es decir, es muy difícil que nosotros podamos tener una estimación de realmente cuáles son los datos que tenemos, ¿no? Aquí tenemos intoxicaciones alimentarias bacterianas, tenemos algunos datos por parásitos, protozoarios, por acá hay algunas, me parece que puse datos de helmintos, no estoy segura, sí, acá están, otras helmintiasis. Entonces, si vemos datos, por ejemplo, no sé, intoxicaciones alimentarias en la Ciudad de México, por poner un ejemplo, pues habla de 30. Yo creo que si todos hacemos un repaso, pues a lo mejor hemos tenido algún cuadro de intoxicación alimentaria, pero seguramente no estamos en esa estadística. ¿Qué es lo que tenemos aquí? No cabe duda que esta emergencia sanitaria nos ha despertado un interés por resaltar las prácticas higiénicas básicas como es el lavado de manos, la limpieza, la desinfección de materiales, superficies. Y lo ideal es que todas estas actividades después de la pandemia continuaran bajo los mismos esquemas, que la gente continuara sensibilizándose acerca de las buenas prácticas higiénicas de manufactura o en nuestras mismas casas.
De esta manera, lo que ahora llamamos la cultura de inocuidad se verá reforzada y el interés por la inocuidad alimentaria también. Por mucho tiempo la inocuidad alimentaria han sido temas que de manera general, en el contexto de la población en general, no son de gran interés. Nos causa más impacto hablar de enfermedades, por ejemplo, crónico-degenerativas, las cuales, por supuesto, no estoy diciendo que sean de menos relevancia, por supuesto que lo son. Sin embargo, así como podemos tener un gran número de muertes por diabetes, por obesidad, por hipertensión, también hay un número alto, un número elevado de muertes por enfermedades transmitidas por alimentos. Veamos ahorita de manera rápida quizá algunos datos, pero es algo que no nos impacta porque normalmente no lo escuchamos en los contextos que nos digan el mes pasado o de ayer a hoy hubo 5 muertes por salmonelosis, por consumir alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estas prácticas nosotros las vamos llevando de manera rutinaria, vamos haciendo conciencia que no solo son para mitigar el coronavirus, vamos a tener también un impacto en otro tipo de enfermedades. A mí me gustaría mucho ver estos datos que les mostré ahorita de manera quizá un poco rápida. Me gustaría verlos el próximo año, por ejemplo, ¿no? Ver si de verdad los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos también se vieron mitigados y que entonces no nada más actuemos cuando tenemos emergencias sanitarias. Es decir, si en un determinado momento tenemos ya un semáforo verde, ¿no? Y ya todos vamos a regresar a nuestras normalidades, aún en los esquemas de las nuevas normalidades, pues quizá vamos a tener un, una disminución, decíamos, en las enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita ya se pone el semáforo verde y entonces dejamos de lavarnos las manos, dejamos de desinfectar, dejamos de tener todas estas medidas y entonces todo este esfuerzo que tuvimos pues solamente va a ser para el coronavirus. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad para tener esta cultura de inocuidad, es una muy buena oportunidad para concientizarnos que no solo vamos a estar mitigando al virus SARS-CoV-2, sino también podemos tener un alto impacto en las enfermedades transmitidas por alimentos. Incluso, ojalá después de esta plática, cada quien hagamos ahí una reflexión y tengamos una retroalimentación hacia nosotros mismos y meditemos y veamos si realmente a lo mejor decimos, bueno, sí es cierto, a lo mejor en todos estos 3 meses que he estado confinado no he tenido un cuadro diarreico cuando normalmente lo podía haber tenido o normalmente lo tenía. No he tenido situaciones de malestares cuando consumo alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que podemos todos enfatizar que estas medidas de higiene no solo son para eh, situaciones de pandemia. Bueno, por mi parte es todo. Podemos tener espacio de preguntas, me parece, y creo que espero haber cubierto las expectativas. Muy bien, maestra Álvarez. Muy interesante lo que nos ha compartido en esta charla y bueno, pues sí tenemos ya un buen número de preguntas, así que voy a comenzar a transmitírselas para que les pueda dar respuesta. Carla Domínguez de Michoacán nos comenta que escuchó sobre un comunicado aparentemente con origen en la FDA de que el virus SARS-CoV-2 puede sobrevivir en el refrigerador hasta 2 días y pregunté si hay alguna evidencia de que el virus pueda transmitirse vía oral. Me imagino que se refiere a que si no tuvo contacto con la garganta y llega hasta el estómago, ¿nos vamos a infectar? No, de hecho, efectivamente, ni la FDA, ni el Departamento de Agricultura, ni EFSA, ni otras autoridades sanitarias tienen todavía evidencia de que el virus pudiera transmitirse a través del alimento. Es decir, y es una pregunta muy pertinente porque mucha gente la ha hecho, donde, ok, el microorganismo puede sobrevivir en la superficie, entonces a lo mejor yo lo tomo
y puede ser que toque el alimento y lo ingiera. Aquí lo que está publicado, las evidencias que hay, es que los receptores que hay en el estómago o en el intestino, en el tracto gastrointestinal, son muy diferentes a los receptores de las vías respiratorias. Entonces, el virus puede tener contacto con esos receptores en las vías respiratorias y es cuando causa la enfermedad. Si por alguna razón el virus llegara directamente al sistema gastrointestinal, no habría una infección por SARS. Es un poco complicado porque todo el mundo dice, bueno, entonces, ¿por qué si me toco la boca, entonces puedo tener la infección? Es a través de los mecanismos. Es decir, si yo tengo el virus en la mano y me toco la boca, entonces estaría el virus en contacto directo con los mecanismos de contacto de infecciones respiratorias. Si es a través de los alimentos, el mecanismo es diferente. Pero lo importante sí es que puede sobrevivir en las superficies, por ejemplo, en los refrigeradores, en las mesas. Entonces, si yo toco esa superficie, el virus puede ya estar entonces en mi mano y es cuando yo puedo tener algún tipo de contaminación, pero que sea a través del tracto respiratorio, no del tracto gastrointestinal. No hay receptores para este virus. Muy bien. Eh, Adriana de Morelos nos hace una pregunta más o menos similar. Dice, por ejemplo, si un manipulador de alimentos tose y su saliva llega a la comida, ¿esto podría causar la transmisión en ese platillo cuando lo coma la persona? Si el virus está en el alimento, es poco, o sea, no, porque el virus estaría vehiculizado en el alimento, pero el mecanismo en el que llegaría es diferente que si el virus llega directamente. Aquí es, por ejemplo, si lo que contaminó fue la cuchara, a lo mejor sí es diferente y a lo mejor pudiera ser ahí la transmisión, pero a través del alimento no, porque el mecanismo en el que los microorganismos llegan a través de los alimentos, no, es lo mismo, o sea, por ejemplo, si alguien estornuda en el alimento y y tiene gripa, por ejemplo, y yo consumo el alimento, no me da gripa, ¿no? Pero si en Okay. ahí trae a lo mejor un estafilococcus enterotoxigénico, pues a lo mejor puede ser que en ese alimento el estafilococo se multiplique, genere la toxina, pero son cuestiones muy diferentes. Ok, muy bien. María Fernanda de Michoacán pregunta acerca del uso del alcohol en gel. Eh, Dice, ¿quieres decir que de nada nos sirve el alcohol en gel sin un lavado previo de manos? Tanto como nada, no. O sea, sí sirve, sin embargo, depende de la suciedad que se tenga en las manos. Entonces, desde la epidemia de la influenza fue muy promocionado el uso de gel y quizá hubo un poco de abuso del lenguaje cuando se decía que era un sustituto del lavado de manos. Esto puede funcionar si efectivamente yo no tengo acceso a agua y jabón y solo tengo el gel a base de alcohol, yo puedo aplicar el gel con una toalla de papel, retirar ese gel de manera de una simulación de lavado de manos donde yo quite la suciedad y después aplique el gel para que la acción antimicrobiana ahora sea más efectiva una vez que yo retire la suciedad. Entonces, Okay. si yo no tengo las manos con mucha suciedad, sí hay reducción microbiana, sin embargo, es mucho más efectivo cuando hay un lavado previo. Muy bien, muchas gracias. Nidia de la Ciudad de México pregunta, ¿cuál sería la recomendación para desechar cubrebocas, guantes, cofias, el equipo, digamos, de protección? Desecharlo en un contenedor el cual se esté retirando constantemente, es decir, que no quede ahí por días, por ejemplo. Mucho hablaban de un desecho del cubrebocas en una bolsita, cerrar la bolsita y estas cosas. Sí, por supuesto, entre más extremas sean las medidas, más efecto benéfico vamos a tener. Sin embargo, mientras el contenedor no esté expuesto a que alguien vuelva a tomar algo de ahí por una situación también extrema, no hay mayor riesgo. O sea, desecharlo y tirarlo. En el caso, por ejemplo, de los cubrebocas, cuando es un uso de todo el día, pues se recomienda incluso cambiarlo no sé, a lo mejor cada hora. En el sentido estricto, la recomendación del cubrebocas es cambiarlo cada media hora, ¿no?
Sin embargo, bueno, a veces resulta un poco práctico, vienen problemas ahora de impactos ambientales y cosas como esas. Pero si el No, así es. cubrebocas está usándose todo el día, pues a lo mejor en una jornada de 8 horas, por ejemplo, cambiarlo 2 o 3 veces pudiera ser también recomendable. No, no porque nos Mm, vaya ahora a estar contaminando a nosotros, pero también por cuestiones incluso de, de practicidad o de incomodidades, ¿no? Lo que sí es que un cubrebocas que se utilizó hoy, pues ya no se puede utilizar mañana, ¿no? Entonces, cofias, guantes, cubrebocas, sí se recomienda en contenedores que incluso pudieran llevarse a desechar junto con otros materiales que sean ya de desecho para incinerarse, por ejemplo, ¿no? muy bien. Eh, Eduardo Alberto, también de Ciudad de México, pregunta, ¿cree que debido a esta pandemia más empresas mejoren o adopten un sistema, por ejemplo, HACCP o POES? Yo creo que sí. De hecho, yo he tenido contacto con algunas empresas de alimentos, porque ellas no han parado. Y sí, yo creo que han mejorado mucho y es lo que decíamos hace un momento. O sea, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas higiénicas se han reforzado y se han aplicado nuevas medidas. Entonces, yo creo que sí, yo creo que algunas empresas, si no es que me atrevo a decir que muchas, lo han mejorado e incluso lo han adoptado, ¿no? Y incluido dentro de estos planes de análisis de peligros y dentro de los mismos programas estándar de sanidad, pues han capacitado también a su personal, ¿no? Nosotros hemos estado por ahí en algunas situaciones donde con este simulador de bacterias, que espero se haya logrado percibir en la fotografía, se hace conciencia, porque como estamos hablando de algo que no vemos, a veces es muy difícil que la gente de verdad lo entienda, ¿no? De hecho, lo vemos cuando ahora en la calle entrevistan a la gente y les preguntan si es cierto que el virus existe, y como la gente no se ha enfermado y ni nadie cercano a ellos, dicen que no es cierto, ¿no? Porque es muy difícil. Sin embargo, yo creo que sí han mejorado e incluso algunos han adoptado medidas que no tenían. Muy bien, gracias. Daniel de San Luis Potosí comenta que cuando se menciona que no hay evidencias de transmisión del virus mediante los alimentos, eh, pregunta si esto es debido a que no se ha demostrado, que no hay resultados que demuestren la transmisión o porque definitivamente no hay investigaciones todavía sobre el tema. No, no hay resultados, o sea, no hay todavía datos que se encuentren en la literatura, datos publicados. Sí, supongo que ya hay algunas investigaciones, sin embargo, no hay todavía datos publicados. FDA y incluso el mismo CDC en sus portales oficiales, lo único que mencionan es que no hay evidencias, ¿no? No, no he encontrado yo todavía alguna publicación donde ya diga que de verdad inocularon al microorganismo y se hizo un reto microbiano, no lo sé, yo no lo encontré y en los portales oficiales solamente se encuentran datos como esos. Ok, correcto. Ah, Griselda Briceño de Jalisco menciona que ha sido muy común utilizar sales cuaternarias de amonio para la desinfección en áreas de alimentos, pero se ha demostrado que estos agentes generan toxicidad para el usuario. Incluso artículos recientes en animales han demostrado que puede reducir la fertilidad en usos prolongados de 6 meses o más. Y pregunta que hasta qué punto sería más seguro utilizar desinfectantes en base de alcohol comparado con los cuaternarios de amonio. Sí, es una pregunta muy interesante porque efectivamente yo he visto que hay algunos sprays a base de cuaternarias de amonio. Las sales cuaternarias de amonio son recomendadas y sí, efectivamente en la industria de alimentos, pero para superficies de no contacto. Es decir, se utilizan mucho para los tapetes sanitarios, para las charcas sanitarias, para las coladeras, para los drenajes, pero no para las superficies que tienen contacto con los alimentos, efectivamente, porque no está reconocido como un desinfectante seguro. Entonces, no hay publicaciones en donde se recomiende cuando hay contacto.
Supongo que cuando se refiere a que al contacto con el usuario es efectivamente a que lo estemos tocando y esas situaciones. En las recomendaciones de las cuaternarias de amonio en la industria, por ejemplo, cuando se preparan los germicidas, se recomienda que se utilicen guantes. Para esta situación del COVID es mucho mejor y mucho más efectivo y más seguro los sanitizantes a base de alcohol. Incluso no tiene que ser un gel, puede ser una solución de alcohol al 70%, asperjarlo y funciona. Incluso depende de las superficies, o sea, aplicar a lo mejor un gel en una mesa pues no es adecuado, no es práctico, no va a tener la misma eficiencia que si se asperja. Entonces, sí, las sales cuaternarias de amonio no son recomendadas para superficies de contacto con alimentos y de contacto con el humano. Ok, correcto. Sofía de San Luis, no, perdón, Luisa de Chihuahua pregunta si tienes algún dato publicado sobre cuál ha sido la incidencia de COVID-19 por contaminación en alimentos o por manejo de alimentos. No. Como les decía hace un momento, no hay datos publicados, no hay evidencias de que el SARS-CoV-2 esté involucrado, o sea, que haya habido ya algún caso asociado al consumo de alimentos, no lo hay. Ok. Sofía de San Luis Potosí pregunta si existen en México brotes de cólera. Sí, de hecho, en una de las diapositivas que les presentaba ahí, se presentan ya casos de cólera, muy escasos, por supuesto, en relación a lo que se había tenido en otros años, pero sí hay todavía casos de cólera. Muy bien. Carolina de Veracruz pregunta qué opina de la desinfección de frutas y verduras con vinagre. Sí resulta efectivo. Por supuesto, tiene que ser a una concentración, normalmente me parece que se recomienda algo así como una tapita de la botella de vinagre por litro de agua. Tiene efecto positivo sobre la desinfección. El problema en muchos casos es los cambios organolépticos. Por ahí en la universidad, una de mis colegas, la doctora Sofía Arbizu, hizo un estudio con unos estudiantes donde evaluaron la desinfección de la reducción microbiana, de la carga microbiana en frutas y hortalizas con vinagre. Si por ahí después me contactan, yo les puedo pasar el dato más específico. Correcto. Bueno, antes de continuar con las preguntas en el chat de aquí de la transmisión, también quiero plantear algunas preguntas que la gente que está siguiendo el seminario vía Facebook también está planteando. Nos pregunta Mónica Fonseca a través de Facebook, ¿qué sucede con el virus en congelación? No tengo todavía datos, o sea, no tengo datos certeros. Sin embargo, cualquier microorganismo, voy a referirme un poco a los microorganismos que yo manejo más en los transmitidos por alimentos. En la congelación no hay propiamente una muerte microbiana, pero tampoco hay un desarrollo. También sabemos que los virus no se desarrollan en los alimentos. Sin embargo, yo podría pensar que sí hay una viabilidad, o sea, sí se mantiene la viabilidad. La congelación no afecta la viabilidad del virus, porque estamos hablando, pudiera hacer que haya un daño, pero no como para inactivarlo, ¿no? O sea, virus, Okay. por ejemplo, como los norovirus, no se destruyen por congelación. Muy bien. También de Facebook, Dalia Magaña de Sinaloa pregunta, algunos pacientes han tenido diarreas como síntomas. ¿Cómo explicaríamos este síntoma con respecto a los receptores específicos en vías respiratorias? Sí, es una pregunta muy interesante y también es donde se estaba, o por lo que se está tratando de encontrar evidencias si sí o no el SARS-CoV-2 puede participar. Se ha mencionado ya como también como un síntoma, sin embargo, de acuerdo a lo que yo he estado revisando, más bien pudiera ser una situación como la que pasa con muchas otras enfermedades, donde dado que el sistema inmunológico está comprometido,
microorganismos oportunistas pueden manifestarse, ¿no? Es decir, el sistema inmunológico está comprometido en tratar de combatir el SARS-CoV-2 y si por alguna razón ingresa otro microorganismo patógeno gastrointestinal, como por ejemplo salmonela o alguna E. coli patógena, entonces el individuo va a manifestar el cuadro clínico porque su organismo quizá no pudo tener la capacidad suficiente para combatir a ambos microorganismos. Ok, muy bien. Bueno, regreso a las preguntas de nuestro chat de la transmisión. Hay dos preguntas muy similares, una de Carolina de Veracruz y de Rosy Casas de Coahuila, donde nos preguntan cuál es el mejor método para desinfectar frutas y verduras. Bueno, mencionan algunos ejemplos como fresas que se sabe que pueden estar muy, muy sucias y qué sustancias se recomiendan. Pues un método así como cuál es el mejor, no hay. El tema de desinfección es un tema bastante complicado porque no hay un método que se diga este es el mejor y con ese ya no va a haber problema. En el caso de desinfección, pues hablamos, por ejemplo, de barreras múltiples, ¿no? Es decir, empezando por lo que decíamos hace un momento, lavar para quitar el exceso de suciedad, y después aplicar algún tratamiento germicida. Por mucho tiempo hemos usado el cloro como un método, sin embargo, bueno, incluso en algunos países está prohibido por el tema de la producción de cloraminas y el potencial carcinogénico que pudiera tener. Sin embargo, es de los métodos más efectivos. ¿Cuál sería aquí la recomendación? Si se utiliza cloro, por ejemplo, bueno, aplicar el cloro y después con agua libre de microorganismos, quitar el exceso de cloro. Entonces, ¿cuáles son de los que más nos recomiendan? Por ejemplo, las gotitas de plata coloidal, ¿no? Estas gotitas cafés que incluso muchas personas piensan que es yodo, no es yodo, es plata coloidal. Nosotros hicimos un estudio, una investigación muy larga, duró casi 4 años, donde evaluamos algunos desinfectantes y la plata coloidal no tiene ningún efecto. Nosotros estadísticamente no había diferencia cuando sumergíamos la fruta y probamos muchas frutas y hortalizas y hojitas y todo, sumergíamos en agua y era la misma reducción que sumergirla en la plata coloidal, es decir, solo era arrastre mecánico. La plata coloidal tiene un muy buen efecto antimicrobiano, sí tiene efecto antimicrobiano, sin embargo, cuando no hay materia orgánica de por medio, es decir, en agua puede funcionar muy bien, pero en frutas y hortalizas no, y es lo que más utilizamos. Okay. Entonces, a veces les digo, bueno, pues si ya tienes tu plata coloidal, con el agua de la llave, que también no sabemos la calidad microbiológica, podemos desinfectarla con la plata coloidal y quitar el exceso del cloro, por ejemplo, con esa agua desinfectada con plata coloidal. Entonces, hay muchos desinfectantes ahorita en el mercado, los que están a bases de cítricos también tienen ciertas limitaciones. Yo no los he trabajado mucho, pero la evidencia científica no está muy... Cuando nos proponen algún antimicrobiano, nos dicen que destruye todo. El problema es que las evaluaciones que se hacen son en cultivos puros, es decir, no hay materia orgánica de por medio y ahí todo va a funcionar muy bien. El problema es cuando ya está la materia orgánica de por medio, esa eficiencia germicida baja muchísimo. Ok, correcto. Alguien que no pone su nombre te felicita por el seminario. Gracias. Y pregunta que cuál es el mejor material para guantes de manipulación de alimentos. Por mucho se ha recomendado los guantes de látex y son los más adecuados porque son los con los que los trabajadores se sienten incluso más a gusto. Aquí el problema es que hay que estarlos supervisando constantemente, que esos guantes no se les rompan y que también los estén usando de manera adecuada. Es decir, que no porque traen guantes disminuyan la frecuencia de lavado de manos o que puedan estar tocando todas las superficies al fin que traen guantes, ¿no? Incluso en alimentos, por ejemplo, como quesos o la separación de hortalizas y cosas así,
a veces se recomienda mejor hacerlo con mano desnuda y que ellos estén teniendo sus prácticas sanitarias con sus estaciones de lavado y desinfección. Ok, muy bien. Juan de Durango dice, ¿cuál sería una recomendación con respecto a los cambios en los hábitos sobre las personas que se muestran renuentes a seguir las reglas básicas de higiene? Supongo que quiere decir cómo convencemos a la gente que está renuente. Sí, es algo con lo que yo he venido batallando los últimos 25 años. Es muy complicado. La verdad es que concientizar a la gente cuando la gente dice, a mí nunca me ha pasado nada, siempre lo he hecho así y nunca me ha pasado nada, es muy difícil porque ellos están convencidos que de verdad no pasa nada. Entonces, no hay nada más que este esquema que les comentaba hace un momento de la cultura de inocuidad, donde hay que concientizar a la gente con datos, ¿no? Y con datos y con capacitaciones y explicar los porqués. Es decir, si yo, por ejemplo, hoy tengo un cuadro, incluso no nada más cuadros diarreicos, hablando de transmisión por alimentos, sino a lo mejor un cuadro respiratorio, normalmente nos asociamos a qué hice hoy o qué hice ayer. Pero en el caso, por ejemplo, de patógenos transmitidos por alimentos, a veces es lo que comí la semana pasada, porque el microorganismo involucrado puede tener periodos de incubación de hasta 7 días o más, ¿no? Entonces, Ok, es yo creo que donde hay que hacerle entender a la gente que lo que pasa no es consecuencia de lo que hice ese día, ¿no? Y evidenciarlo, o sea, para nosotros, por ejemplo, este simulador de bacterias ha sido bastante eh, útil. exitoso, sí, bastante útil y exitoso porque la gente lo ve, ¿no? O sea, le ponemos el Ujú. simulador de bacterias que no se ve, solo florece bajo luz ultravioleta. Entonces van, se lavan las manos, tocan cosas, no se ve nada y al momento de pasar la luz ultravioleta, pues se ve que sí estaba ahí, ¿no? Lo que traían en las manos. Entonces, Ok, realmente, pues es solo cuestión de trabajar y tratar de generar conciencia con datos. muy bien. Eh, José Manuel de Guerrero pregunta, ¿a qué temperatura se desintegra el virus durante la preparación de alimentos? Pues se mencionaban ahí algunos datos de 56 grados, pero bueno, durante la preparación de alimentos, cuando hablamos de alimentos preparados, igual que cualquier otro microorganismo, llegar a temperaturas internas por arriba de los 62 grados es una medida segura. Muy segura, ok. Rocío Velasco de Ciudad de México dice, me gustaría saber si adquiero verdura picada o fruta sin cáscara, ¿puedo desinfectarla o cómo garantizar que ésta no lleva algún patógeno? Ahí sí ya es más complicado, porque estaríamos hablando ya del alimento listo para consumo. Entonces, ahí lo que se puede el riesgo que se correría es que quedaran residuos del germicida, pero es lo mismo que cuando desinfecto lechuga o perejil o cilantro, ¿no? Entonces, sí se puede desinfectar con los productos normales o los de uso rutinario, pero asegurándose de que se elimina el exceso de, este, de germicida, ¿no? Lo Ok, más recomendable es que mejor se tenga la fruta desinfectada y se consuma este, recién preparada. preparada para Ujú. evitar que los microorganismos que pudieran llegar ahí se multipliquen y lleguen a niveles peligrosos, porque es un sustrato propicio con pH, temperatura, nutrientes perfectos para que el microorganismo desarrolle de manera muy rápida. Muy bien, aquí hay un par de preguntas que también voy a juntar en una sola porque están muy relacionadas. Jocelyn, perdón, Domínguez de Ciudad de México y una persona que no pone su nombre, preguntan qué opinas sobre el uso de alcohol al 70 o 90% para desinfectar superficies. ¿Cuál sería mejor? Y menciona que se ha mencionado el alcohol isopropílico. Sí, eh, sí, el uso de alcohol al 70% es mucho más efectivo que al 90%. Aquí hay una situación muy interesante porque dada la acción que tiene el alcohol o el mecanismo de acción del alcohol sobre la destrucción microbiana, es mejor al 70%. Ahí estamos involucrando moléculas de agua
que ayudan a que la molécula penetre o atraviese la pared y llegue a la membrana celular y cause el daño. A 90% tenemos una deshidratación en la pared celular y a veces el alcohol no puede penetrar a la membrana celular y causar el daño. Por eso es que es mejor, contrario a lo que la lógica nos diría, ¿no? Entre más concentrado funciona mejor. En el caso del alcohol es esta situación. Y se ha visto, bueno, los estudios demuestran que cuando es entre el 62 y el 72% es cuando mayor efectividad antimicrobiana tienen. Por otro lado, en el caso de los alcoholes, mientras más alto sea el peso molecular, también tienen mayor efecto. Entonces, el alcohol isopropílico tiene un carbono más que el alcohol etílico, por eso tiene mayor efecto antimicrobiano, ¿no? De hecho, en algunos países es el que se utiliza o se vende como antiséptico. Correcto. Muy bien. Voy a regresar a otra pregunta en Facebook. Brenda Cuellar pregunta, aunque el mecanismo de acción del virus es diferente en los alimentos contaminados y el contacto directo de objetos como boca, nariz u ojos, ¿cómo aseguras, por ejemplo, que al comer una manzana contaminada no puede llegar a causar la infección si el contacto del alimento que tuvo el individuo puede ser directo con boca, manos, nariz? Sí, eso es lo que se está ahorita, muchos esfuerzos están encaminados a justamente evidenciar si sí o si no. No, repito, no hay evidencias, es decir, no hay todavía, por lo menos publicados, no hay estudios publicados donde digan se hizo un reto y no estuvo involucrado. Y la pregunta es muy pertinente y lo decía desde la primera pregunta, es algo que todo mundo decimos, porque si tocarme la boca puede ser un riesgo, ¿por qué no el consumir una manzana que en la superficie tuviera el virus no representa un riesgo? Dentro de lo que estuve yo revisando, algo de lo que se mencionaba es que cuando yo tengo el microorganismo o el virus en la superficie, por ejemplo, de la manzana, como lo menciona, al momento de llevar a cabo el bolo alimenticio, puede ser que ahí es donde el virus no pueda llegar a los receptores del sistema respiratorio, ¿no? Entonces, es una de las teorías que se pueden plantear hasta el momento, dado que no hay una evidencia todavía respecto a esa situación, ¿no? Ok, muy bien. Nuevamente preguntas en el chat de la transmisión. Andrea de Ciudad de México nos pregunta cómo se afronta el tema de desechos. Si se habla de la protección de los alimentos individualmente, ¿de qué manera se disminuyen los desechos? Sí, ese digamos que es un daño colateral que se está presentando ahora, porque efectivamente vamos a los supermercados y vemos los panes envueltos individualmente, la comida preparada ya envuelta individualmente, y ahora estamos generando, ¿no? Ya lo que habíamos avanzado quizá en la disminución de uso de plásticos y estas cosas, pues a lo mejor ahora estamos otra vez regresándonos un poco. Entonces, pues igual, o sea, los desechos de manera separada, lo que puede ir al reciclaje, que en este caso ya no sabemos si puede reciclarse o no, a menos que nos aseguremos que de verdad el reciclaje va a ser con altas temperaturas, etcétera, pero pues con separación de basura, yo creo que es lo que más podemos ahorita tener como una medida de rutina, ¿no? Muy bien. Adriana de Oaxaca pregunta, cuando vamos de compras, ahora desinfectamos los artículos, pero hay algunos con empaques de cartón que no se pueden mojar. En ese caso, ¿cómo se tendría que hacer la desinfección? Sí, por ejemplo, con alcohol al 70%, no en gel, sino la solución de alcohol asperjada sobre la superficie de cartón. Sí, va a dañarse, por supuesto, no se rompe porque finalmente el alcohol se evapora mucho más rápido que si yo solo lo mojara con una solución de cloro, por ejemplo. Entonces yo puedo asperjar la caja o el empaque de cartón con alcohol al 70% y funciona muy bien. El cartón no se daña a grado de que se rompa o algo así, ¿no? Ok, muy bien. Socorro de Puebla pregunta, ¿qué tipo de medidas recomienda dentro de una empresa de alimentos?
Pues como lo mencionábamos en la plática, o sea, reforzar, quizá enfatizar las medidas higiénicas que tenemos prevalentes y las medidas que se han adoptado, ¿no? La separación, el aislamiento de los operadores, por ejemplo, los que están más en contacto a lo mejor con recepción de materias primas, que van a estar ahí con cosas que llegan del exterior, quizá que esas personas no estén en contacto con quienes están a lo mejor en las áreas de oficinas, ¿no? Pero prácticamente pues las que se están llevando a cabo de manera rutinaria, o sea, más que Ujú. eso, eh, eh, yo creo que ninguna, o sea, las que se están proponiendo, ¿no? Muy bien. Mariana de Catepec pregunta que en el laboratorio de análisis de alimentos con respecto al uso de la bata, si se tiene que desinfectar, eh, qué tan periódicamente o cómo es la mejor manera de realizar su uso. Si es un laboratorio de microbiología específicamente, y bueno, en realidad en cualquier laboratorio, la recomendación es que no se salga del laboratorio con la bata, o sea que Ok. si vamos a salir del laboratorio, nos quitamos la bata se queda ahí. Que yo esté segura de que se derramó algo sobre la bata, por ejemplo, si hablamos de un laboratorio de microbiología, si se derramó un cultivo o alguna cosa así, pues entonces sí se recomendaría esterilizarla previo al lavado. Pero en realidad es mantener la higiene normal, a lo mejor cada semana estarla lavando y Ujú. durante el uso rutinario no salir del laboratorio con la bata. Ok, correcto. Em, una pregunta, no se identifica aquí la persona, dice en cuanto al uso de cubrebocas en la preparación de alimentos, ¿cuál sería el mejor para quien atiende al público? Yo opinaría ahí que sí sería un cubrebocas desechable de estos no de los que son de una sola capa, sino mínimo bicapa o tricapa, desechable para que aseguremos que va a cambiarlo cada día Ujú. y si va a estar en el uso continuo, pues por lo menos que lo cambie al inicio, a medio turno, por ejemplo, porque pues finalmente en la rutina de la manipulación, la preparación, podemos incluso estar tocando el mismo cubrebocas, ¿no? No es necesario Ok. una mascarilla súper especial, un cubrebocas de uso ordinario, quirúrgico, por Ok. ejemplo, de tela quirúrgica es suficiente. Y sobre el mismo tema, Ángel Flores de Ciudad de México, sobre el tema de los cubrebocas, se refiere a los cubrebocas de tela, qué tan eficientes son y cuánto tiempo deben usarse. Sí pueden, también depende del tipo de tela, la eficiencia que puedan tener, entonces pueden llegar a resultar efectivos para los usos ordinarios de salir a la calle, etcétera. ¿Y cuánto tiempo? Pues igual, o sea, si lo traemos todo el día, a lo mejor, o sea, lo que sí es que le llaman lavables, entonces la gente dice, ah, bueno, hasta que lave la ropa, lavo mi. No, o sea, lavarlo diario sería lo más recomendable, ¿no? Ok, correcto. Em, Seguimos con el tema de los cubrebocas. Claudia de Naucalpan dice, ¿cuánto tiempo puede estar activo el coronavirus en un cubrebocas? Hay varias publicaciones y algunos mencionan, por ejemplo, que la sobrevivencia en tela puede ser hasta de 24 o 48 horas, también dependiendo de la tela. Entonces, por Ujú. eso es recomendable que se estén desechando constantemente y si son lavables, que se laven diario, de preferencia con agua caliente. Muy bien. Sí, Eduardo Alberto de Ciudad de México, ¿qué me podría decir respecto de la contaminación de productos elaborados industrialmente? En ese caso, ¿cómo evitar la ingesta de algún agente químico como lo es el glifosfato u otro? Bueno, creo que no tiene tanto que ver con el tema, pero no sé si gustas comentar algo. Contaminación de productos elaborados industrialmente. O sea, contaminación puede ser mucha, o sea, hay tres tipos principales de contaminación en los alimentos, que es la contaminación física, química y microbiológica. Eh, Cuando habla de este tipo de agentes químicos, por ejemplo, ahí hablamos, o sea, no hay alguna manera en la que yo diga lo voy a evitar porque lo vi, porque sé que está.
¿no? Entonces, es cuestión de consumir alimentos industrializados, pero de empresas que estén comprometidas, es decir, que tengan sistemas HACCP aplicados, que lleven todas las medidas de calidad, de higiene, porque todos estos tipos de peligros químicos, es decir, que se haya pasado la concentración de algún aditivo o que se haya ingresado algún otro compuesto, pues están incluidos dentro del plan HACCP. Entonces, la manera de evitarlos, pues es consumir alimentos que vengan de empresas que sabemos que son conscientes y responsables, ¿no? Muy bien. Adriana, opinión que la desinfección. A base de cítricos, ¿verdad? Me perdí un poquito. Sí, sí. A ver si encuentro aquí rápido la pregunta en Adriana de la Facebook. Ciudad de México, ¿verdad? Sí, Adriana, Ciudad de México, para desinfección de alimentos hay una opción Con referente a la plata coloidal. con otros desinfectantes. Supongo que se refiere a plata coloidal. Sí, sí hay mucha información en la literatura referente a los desinfectantes en base de cítricos. Sí tiene una mejor efectividad que los que son a base de plata coloidal, sin embargo, tampoco es comparable, por ejemplo, a la desinfección con cloro, ¿no? Y también depende mucho de la materia orgánica que esté presente. Ok, muy bien. Pues ya casi terminamos las preguntas. Magdalena de Veracruz dice, actualmente en la industria alimentaria se contempla una vigilancia más estricta sobre BPM. ¿Se contempla colaborar de manera institucional con Secretaría de Salud para lograr una mayor vigilancia? Pues esa colaboración está planteada desde hace mucho tiempo. Se supone que hemos querido trabajar la famosa tríada, ¿no? Industria, academia, gobierno, para mejorar todas estas situaciones, no solamente las buenas prácticas de manufactura, sino todos los esquemas de inocuidad alimentaria. No tengo yo ahorita información. Todavía hace un par de años con COFEPRIS teníamos unas mesas de trabajo en las que se derivaban de la Reunión Nacional de Alimentos, donde estábamos trabajando de manera conjunta de la industria, la academia y el gobierno, representado por COFEPRIS, y estábamos teniendo ya bastantes trabajos adelantados. Sin embargo, desde el año pasado, no, a partir de este año, ya no se tuvo la Reunión Nacional de Alimentos, entonces pues se quedó ahí medio estacionado el asunto, pero bueno, la iniciativa ha estado ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Muy bien. Bien, pues creo que con esto vamos a dar por concluido el seminario. Les agradecemos mucho a todos quienes estuvieron atentos a esta transmisión. Creo que el tema fue muy, muy interesante, generó muchas dudas y bueno, sobre todo en Facebook, también generó muy buenos comentarios. Muchas felicitaciones para nuestra ponente. Muchas gracias. Y pues con esto lo damos por terminado. Les pedimos estar pendientes de nuevos temas que la MECA estará transmitiendo, temas por supuesto importantes en el área de la ciencia y tecnología de alimentos. Muchísimas gracias y buenas tardes.